¿Cómo les va? Salud 10 Televisión, otra vez con ustedes en sus hogares para brindarles medidas de prevención en salud y cómo poder cuidarse y tener una salud de 10 puntos. La otra vez me preguntaban por qué se llama Salud 10, porque queremos que la salud sea 10 puntos en el día, 10 ¿no? puntos, exacto. Tratar de prevenir, cuidarnos, y a raíz de esto, uno de mis temas es esta agenda saludable. Empezar a cuidarnos desde la dieta, de la actividad física, del cabello, de la piel. Retomar el año, de pronto uno en vacaciones libera esta agenda. Bueno, proponemos una agenda saludable, empezar a cuidarnos. Somos los únicos responsables de nuestro cuerpo. Empezar entonces, a empezar. Empezar a armar la agenda. Hemos hablado con una de las encargadas de una unidad de terapia intensiva pediátrica de la ciudad de Olavarría, del Hospital Cura de Olavarría, que es la doctora Andrea Aispurú, exactamente, Andrea Aispurú, conocida por mí como La Vasca, porque la conozco como La Vasca y ella trabajó también hace un tiempo. Y bueno, que nos explica cómo se trabaja en una unidad de terapia intensiva para niños. También el tema que anunciamos el programa anterior sobre el síndrome urémico hemolítico, en esta oportunidad de consultar con médicos especialistas de la ciudad de Olavarría, el doctor Gastón Cienvelar, habla de la prevención, los cuidados, cómo prevenimos de este síndrome que puede llegar a marcar la vida de un niño para siempre, porque puede llegar a tener complicaciones renales severísimas, así que es muy importante las precauciones que nos enseña el doctor. Y el doctor Diego Ascora, que le hemos invitado nuevamente a Salud 10, que nos habló de la importancia del Doppler venoso y arterial. Doppler venoso fundamentalmente de los miembros inferiores y el arterial a nivel de las carótidas, de cómo se puede llegar a hacer diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías a nivel de venas y arterias. Así que un programa completo, con todo y realmente para disfrutar. Bueno, estamos continuando con las notas que estamos haciendo en la ciudad de Olavarría y nos encontramos con una doctora que nació en Azul, si bien ahora ya se nos ha hecho olavarriense, que es la doctora Andrea Aispurú. Ella está a cargo, es pediatra y está a cargo, acá trabaja en el servicio de pediatría y específicamente en la unidad de terapia intensiva infantil. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una unidad de terapia intensiva? Siempre cuando hablamos de terapia hablamos de patologías del adulto. Gracias por estar con nosotros, yo te digo Vasca, porque nos conocemos hace bastante tiempo y bueno, vos trabajás todo el día dentro de una especialidad que es bastante crítica, que es la terapia para los chicos. Contanos un poco cómo funciona la terapia infantil. Mirá, hola. La terapia intensiva en realidad es infantil, es para aquellos niños graves que necesitan un monitoreo permanente. ¿Eso qué significa? Que se hace un control permanente de todos sus signos vitales a través de máquinas especiales, de monitoreo, del monitoreo cardiovascular, respiratorio y el resto de las funciones, incluso hasta la parte neurológica, donde se requiere un médico en forma permanente, de guardia, enfermería, que es muy importante, que es una enfermera por cada paciente grave que tiene que estar. Es una unidad en la cual nosotros ingresamos todos aquellos chiquitos que están con riesgo importante de vida o que potencialmente pueden desencadenar algún tipo de patología que le pueda costar la vida. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que se puede ver en terapia? Una puede ser accidente, ¿no es cierto? A veces los accidentes son... Sí, en esta época los accidentes de tránsito es una de las patologías que va a la cabeza. Después, las patologías estacionales, acá en este momento, es el síndrome urémico hemolítico, donde se puede hacer diálisis peritoneal. Después, en la otra estacional es la patología respiratoria, las bronquiolitis, principalmente en los lactantitos, en los chicos más pequeños. Después todo lo que es distrés respiratorio y la sepsis, que bueno, compromete a varios órganos. Claro. Sí. ¿Qué diferencia tiene una terapia infantil con un servicio de neonatología, por ejemplo? Porque a veces la gente confunde, está en neo o está en terapia, ¿no? Claro. Bueno, eso lo más importante es la edad.
la neonatología también es una unidad de cuidados intensivos neonatales, que es desde el recién nacido, que incluye a los prematuros, hasta un niño que nació en edad gestacional, o sea, que corresponde, Sí. que es hasta los 45 días, 50 días de vida. Después de vida. Y el prematuro es cuando se llama lo que es la edad corregida, o sea, significa desde que nació, bueno, cuando le corresponde, entonces es hasta los 60 días de edad postnatal. A partir de ahí ingresa a nosotros, esos chiquitos, hasta los 15 años de edad. Hay algunas unidades en Buenos Aires que tienen chicos más grandes. El Garrahan, por ejemplo, tiene chicos crónicos que ellos hacen un seguimiento de chicos más grandes. Nosotros tenemos un corte a los 15 años, ya que después a partir de ahí van a los adultos, o sea, 14 con 11 meses. Después ya van, claro. Está bien. Sí. Bueno, ahora te voy a preguntar un poco a nivel personal, porque no es fácil ser médico de una unidad de terapia infantil. Por un lado, porque bueno, tenés tu especialidad de pediatría y además te tenés que capacitar también para ser terapista infantil, ¿no es cierto? Pero aparte, hay que tener una garra muy especial para ver chiquitos que están comprometidos con su vida, que muchas veces están jugándose la vida y están trabajando ahí. Si bien yo soy médico, hago otra especialidad, pero vos como, ¿qué se siente, no? Porque es algo bastante aguerrido estar ahí y bueno, uno se tiene que abstraer a veces de la parte emocional, ¿no? Para tratar de atender a un chiquitito con problemas tan graves. Sí, en realidad yo creo que todos los que hacemos terapia intensiva no estudiamos desde que entramos a la facultad a ser médicos para en realidad decir, yo voy a ser terapista. Es una cuestión que uno va viendo durante la residencia y te va gustando lo que es la clínica, lo que es evaluar la fisiopatología, la urgencia en realidad. Entonces eso te va llevando a la inclinación de esa especialidad dentro de lo que vos has elegido. En relación a la parte emocional, siempre tenés pacientes que por ahí te llegan un poquito más que otros, porque tenés aquellos que se asemejan a la edad de tus hijos o de algún familiar, o porque, bueno, la peleás tanto y cuando salió realmente le tomás un cariño muy importante, pero uno se enfrasca mucho en el desafío de tratar de sacar a ese chiquito de ese momento de riesgo de su vida. Y la contemplación con los padres también o la familia, ¿no? Claro, y bueno, y eso también lo hacemos, hacemos una relación bastante estrecha, siempre con los papás, nos tomamos el tiempo para poder hablar, explicarle lo difícil que es, porque ningún padre está preparado para que su hijo esté en esa situación, ¿no? ¿Cuántas terapias hay en Olavarría infantil? ¿Es la única que está? Es la única, la que está acá en el hospital. Sí, nosotros abrimos en el año 2006, así que ya llevamos 21 años, sí, cumplimos 21 años, y en el momento, en la zona éramos los únicos. Después, bueno, abrió Azul y después Tandil, pero en su momento eran los únicos de la zona. ¿Y se trabaja? Sí, sí. En su momento trabajábamos muchísimo al principio, ahora estamos acompañados con el resto, entonces en la red de derivaciones, bueno, como que estamos más descomprimidos, ¿no? Es un lugar, digamos, donde uno quisiera que las camas estén vacías, ¿no es cierto? Pero bueno, la realidad es que, bueno, a veces... Vos sabés que eso pasa muchas veces, porque a veces nos dicen, y bueno, pero el giro cama o el número de ocupación de camas, que bueno, hay meses que no hay, y nosotros digo, bueno, pero tenés que estar contento por eso, seguro. Porque en realidad significa que la prevención o todo lo que está antes de que el paciente llegue ahí fue muy bueno, porque si vos podés agarrar un chico a un niño que está con una dificultad respiratoria, le haces un diagnóstico de neumonía temprano y haces el tratamiento como corresponde, vas a evitar de que este chico llegue a una sepsis o alguna complicación de su patología respiratoria posterior. Lo mismo con todas estas campañas que hay ahora para esta época por ejemplo, del síndrome urémico hemolítico. Bueno, todo esto sirvió para que el número realmente de pacientes con este diagnóstico y con todo y con lo que lleva la secuela de esta patología hayan disminuido, gracias a Dios. Lo mismo con todo lo que es
la prevención del trauma de cráneo y o el politrauma de accidentes de tráfico. Que es lo que todavía no se termina de corregir, ¿no? Aunque hay campañas, ya se dice que el niño debe ir atado, con su silla correspondiente, bueno, con un montón de cosas que, bueno, por ahí tenés años en los cuales hay muchos, pero bueno, todo eso hace muy bien, ¿no? Bueno, más que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en una... Para mí un placer hablarle a la gente de Azul. Y Azul, Tapalqué, Cacharizal, 2 o 3 ciudades. Y bueno, realmente la doctora Espurú, que está acá a cargo del servicio de pediatría en la parte de unidad de terapia infantil, una especialidad que yo creo que además de un conocimiento alto desde el punto de vista científico médico, es una especialidad de corazón, así que le agradecemos que haya estado con nosotros. Continuamos con Salud 10. Bueno, hoy vinimos a la ciudad de Olavarría para hacer algunas notas con algunos de los colegas de esta ciudad, y que sabemos que hay mucha gente que concurre también a consultorios de Olavarría, y bueno, pero seguimos con nuestro método fundamentalmente de prevención en salud, y hoy vamos a hacer una nota con el doctor Gastón Ciamberal, que es pediatra, es el jefe del servicio de pediatría del Hospital de Olavarría. Y bueno, vamos a hablar de un tema de prevención que es muy importante, que forma parte dentro de los cuadros de deshidratación que puede ocurrir en los chicos, y que por suerte, si bien no hay muchos casos actualmente, es el síndrome urémico hemolítico. Gastón, gracias por estar con nosotros en Salud 10. Y bueno, te vamos a llevar a las pantallas de Azul ahora. Pero muchas gracias, Simón, un gusto. Bueno, un poco hice la introducción de esta patología, que si bien no es frecuente, afortunadamente, cuando encontramos un caso de síndrome urémico hemolítico, prendemos la luz de alerta en todos lados, ¿no? Así es. En esta época predominan como patologías prevalentes las infecciones gastrointestinales. Si bien la mayoría son virales, algunas son bacterianas. Y dentro de estas infecciones bacterianas gastrointestinales, hay una específica que es por la Escherichia coli O157, que tiene la característica de generar una toxina. Esa toxina produce daños en distintos lugares, pero fundamentalmente a nivel del riñón, originando lo que se llama el síndrome urémico hemolítico, que lleva a una insuficiencia renal del paciente. A veces cuando uno dice la palabra Escherichia coli, muchas madres se preocupan porque el Escherichia coli es un germen bastante común que puede prevenir de infecciones intestinales, infecciones urinarias, etc. Pero no todo, como vos decís, son los que te van a producir el síndrome urémico hemolítico. No, son cepas muy específicas que tienen la característica en la mayoría de las veces, aunque a veces puede no suceder, que cursan con diarrea con sangre como un factor predictor importante que los médicos ya encendemos una luz de alarma. Y otra característica que suelen tener es que los bebés durante un tiempo la mamá notan que dejan de hacer pis. Entonces esas son las dos cosas que hay que tener en cuenta en todo chiquito que cursa una gastroenteritis con vómito y diarrea tan frecuente en época estival. Si deja de hacer pis, si bien puede ser por la deshidratación o si aparece diarrea con sangre, es importante consultar al médico porque nosotros ahí ya salimos a buscar rápidamente diagnóstico precoz de un síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué se puede producir? ¿Dónde puede aparecer esa bacteria que produzca este síndrome urémico? Habitualmente está en carnes, fundamentalmente en la carne picada. ¿Por qué en la carne picada? Esta bacteria la elimina la vaca a través de las deposiciones, y en el proceso de manufacturación de la carne picada, lo que está en el interior de la carne pasa a estar, lo que está en el exterior pasa a estar en el interior, y si bien, por ejemplo, un bife puede estar contaminado con una Escherichia coli, al cocinarlo rápidamente, si está en la superficie, la Escherichia coli se muere. Al hacer una hamburguesa, o al hacer un pastel de papa, o al hacer algo con carne contaminada, si no se cocina el interior de la carne, la bacteria puede quedar ahí, entra al intestino del bebé y ahí desarrolla el síndrome urémico hemolítico. Está bien. O sea que la prioridad número 1 es que la carne esté siempre bien cocida, específicamente es una de las prioridades, ¿verdad? Es una de las prioridades. El otro tema es los lácteos. Tener siempre la precaución de comprar en lugares donde se asegure la cadena de frío. Y el tercer tema es la manufacturación, o digamos, de los alimentos. ¿Por qué es esto? Porque si yo compro un pedazo de carne, la mamá compra un pedazo de carne, corta con ese cuchillo la carne, hace carne picada, utiliza ese cuchillo y la carne estaba contaminada con la Escherichia coli, queda en los utensilios. Cuando se va a cortar la carne para servir, si yo no
limpié o no usé un utensilio limpio, es otra forma de inocular al alimento, aunque ya esté cocinado, la Escherichia coli. Por lo tanto, es muy importante, además de cocinar bien, conservar la cadena de frío, utilizar utensilios para cocinar y otros para comer. 3 puntos fundamentales, o sea, cocinar bien la carne, bien cocida, tratar de que los utensilios de la cocina estén limpios cuando uno hace un corte de otra cosa. Y el tercero fundamental, el control de la cadena de frío de los lácteos, que también pueden transmitir esta enfermedad. ¿Por qué es importante evitar el síndrome urémico hemolítico? ¿Qué complicación le puede traer al chiquito? Porque es la principal causa de insuficiencia renal crónica en pediatría. El síndrome urémico hemolítico se caracteriza por tener una bacteria que larga toxinas. Esas toxinas afectan un poquito el cerebro, las venas del cerebro, y ahí pueden producir convulsiones, pero sobre todo afectan las arteriolas del riñón. Esas arteriolas producen, digamos, es donde se produce el filtrado, deja de filtrarse y lleva a una insuficiencia renal. El paciente muchas veces termina necesitando diálisis, pero posteriormente queda con una insuficiencia renal crónica en el tiempo, con hipertensión y pérdida de proteína. Entonces, por eso es tan importante, y es una enfermedad prevenible. Digamos, uno por eso pone tanto énfasis, porque hay formas, uno no va a poder prevenir el 100%, pero tomando estas cuestiones como elementos preventivos podemos llegar a disminuir francamente la cantidad de síndrome urémico hemolítico. Y de hecho el aporte de la prensa y los medios de comunicación ha influido, la gente ya toma conciencia en todos estos elementos de prevención. Y generalmente se ve en época estival, ¿no? Lo más frecuente. Porque es donde más predomina la bacteria. Bueno, Gastón, nos fuiste muy claro, creo que esto ayuda para que la gente un poco entienda, digamos, cómo tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de enfermedades, que como vos decís podemos terminar en insuficiencia renal o en diálisis y que en la mayoría de los casos a veces es irreversible, ¿no? Ah, sí, es de por vida. Está bien. Gastón, te agradecemos mucho tu deferencia para estar con nosotros en el programa y bueno, seguramente vamos a volver por Olavarría para hacer algunas notas más adelante, ¿eh? Listo, Simón, un gusto. El doctor Gastón Chapellar, pediatra de la ciudad de Olavarría. Bueno, vamos a hablar de un tema de método de diagnóstico específicamente en la parte vascular. Hemos invitado al doctor Diego Ascona, que es especialista en cirugía vascular, y hoy nos vamos a dedicar no a la cirugía, sino específicamente a cómo se pueden diagnosticar algunas patologías vasculares, tanto venosa como arterial. Y ustedes deben haber escuchado muchas veces hablar de los Doppler, ¿qué es un Doppler? Y generalmente cuando hemos hablado de Doppler, generalmente lo asociamos a Doppler arterial. Bueno, existen también los Doppler venosos. Ahora, ¿para qué se usa esto y cómo? Para eso lo hemos traído al doctor Ascona. Diego, gracias por estar otra vez con nosotros. Bueno, Doppler, la palabra Doppler, que mucha gente dice, me tengo que hacer un Doppler arterial de esto y del otro, ¿existe también para las venas? Sí, hoy por hoy todo lo que es aparato circulatorio funciona el Doppler en lo que es la estructura física de la prestación, en el sentido de que todo lo que es flujo, el Doppler lo que hace es traducir la información a un movimiento que es la circulación. O sea, la circulación es flujo, y ya sea arteria o vena, y eso permite, por el sistema de Doppler, que es un sistema similar al que utilizan los escáneres de los barcos, los ecosondas, sí. O sea, emiten sonidos y reciben una información distinta, y eso se traduce en un aparato que nos dice, en el caso de la circulación y los flujos, para dónde va, de qué forma, qué tamaño tienen los que están viendo. Como una ecografía dinámica, digamos. Exactamente. Y que más que nada es dinámica en el sentido de ver dónde está el problema, cómo está llegando la sangre o cómo está circulando, hacia dónde, si es correcto o no, y eso es lo que traducimos nosotros en la lectura y en el diagnóstico que pedimos, ¿no? ¿Y en qué se usa el Doppler venoso específicamente? Vos hacés todo lo que es patología periférica, sí. Fundamentalmente varices, ¿no es cierto? Sí. ¿Se usa para esto? Sí, yo creo que lo que es patología circulatoria, el ecodoppler en venoso de miembros inferiores, venoso también puede ser de miembros superiores, es una herramienta fundamental en lo que nosotros a nivel circulatorio consideramos el diagnóstico de un paciente, el esperar qué tipo de tratamiento le podemos asignar en base al resultado de ese estudio con respecto a la edad, a la situación del paciente, qué pronóstico tiene también con respecto a para dónde va a ir el paciente, qué futuro tiene ese problema circulatorio, si no lo tiene, porque muchas veces el común de la gente viene con dolor de miembros inferiores, y dentro de eso hay que empezar a
a desmenuzar, digamos, hacia dónde va el problema del dolor dentro del gran, digamos, diagnóstico que podemos hacer con respecto al tema de traducir el dolor es hacer un Doppler venoso para determinar si de los 3 aparatos circulatorios, nosotros tenemos un aparato arterial, un aparato venoso y un aparato linfático en las piernas, corresponde al problema circulatorio, también en base a lo que nosotros clínicamente lo podemos revisar al paciente para ver su territorio venoso, su territorio trófico, si tiene alguna lesión o no, sus pigmentaciones y esas cosas. Ahora, yo tengo un problema de dolores en los miembros inferiores, acudo a vos que sos especialista y me decidís hacerme un Doppler vascular. ¿Cómo es el procedimiento? Porque muchos nos preguntamos, bueno, ¿duele, no duele? ¿Tengo que estar preparado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es el procedimiento? Primero, un ecodoppler venoso, si estamos hablando de flebología, es un ecodoppler incruento. Incruento significa que no genera una agresión en el paciente, no se invade el paciente, es como una ecografía similar en las piernas. Nosotros lo utilizamos de nuevo como un mapeo del paciente, o sea, lo que hacemos es ver dónde estamos parados con un paciente para ver la parte circulatoria. Hay un dicho muchas veces que los pacientes dicen: necesito que me evalúe porque me dijeron que tengo varices internas. El término interno es ver hacia dónde vamos con el estudio, precisamente, ¿no? Para hacer un mapeo de los sistemas profundos, superficiales, o sea, las venas que están en los huesos, pegadas a los huesos, que es el sistema venoso profundo que nosotros tenemos, las venas que generan varices o que van a generar a futuro y que están funcionando mal, los troncos principales superficiales como las afenas. Es un estudio rápido, es un estudio que se hace en consultorio, es un estudio que lamentablemente también depende mucho del operador, o sea, quien lo hace, en realidad... Eso te iba a preguntar porque yo creo que el médico que está evaluando a ese paciente con una patología venosa, en este caso, sabe qué es lo que tiene que buscar. Esa es la pregunta, ese es el tema. O sea, el hecho es hacer un estudio sabiendo lo que busco. El estudio muchas veces tiene su sistema de sistematización. Hay cosas que nosotros cuando leemos un informe no consideramos y hay cosas que vamos a buscar que en base al paciente, en base a lo que lo habíamos visto, lo que le escribimos en la historia clínica de él y lo que necesitamos saber en el ecodoppler. Obviamente que todo esto se resume sabiendo de que voy a hacer un estudio de un paciente queriendo ver lo que tiene. O sea, buscando lo que supongo que tiene y supongo cómo sigue, ¿no? Porque también el pronóstico también es determinante, ¿no? Bueno, realmente es bastante novedoso e importante porque es un método diagnóstico bastante preciso, no solamente lo que vos decís, el examen físico que uno puede llegar a ver, sobre todo las varices externas, sino cómo podemos evaluar el sistema venoso interno a través de este... Sí, eso para lo que es la clínica y para determinar un paciente en el consultorio, pero también a nivel quirúrgico es fundamental un Doppler, porque el ecodoppler es la técnica y la táctica nuestra quirúrgica, es lo que le vamos a hacer al paciente quirúrgicamente, desde dónde lo vamos a tratar, hasta dónde, sabiendo de antemano qué es lo que vamos a hacer con el paciente, por dónde lo vamos a abordar. Por eso que es importante el que lo hace también, ¿no? Totalmente, qué tipo de incisión, qué es lo que necesita, qué técnica, si va a hacer una cirugía convencional, si va a utilizarse láser, si lo puede utilizar el láser o no, depende de su patología o no, si es una microcirugía aislada solamente. Entonces es importante también, además del diagnóstico y el mapeo, una estadística con respecto a una táctica que lo que voy a utilizar en el tratamiento, ¿no? La estrategia quirúrgica que le vas a realizar. Sí. Y la tercera herramienta que también podemos utilizar en el ecodoppler es la utilización de la imagen, o sea, ver la vena, que muchas veces utilizamos nosotros un tercer tratamiento que es el tratamiento con espuma, que es el tratamiento esclerosante, que nos permite en vivo, el paciente totalmente en la misma consulta, que vino en forma ambulatoria completamente, hacer con lo que llamaríamos el eco esclerosante o una imagen a través de un ecodoppler guiada para hacer la espuma dentro de una vena, el tratamiento esclerosante ecoguiado, o sea, a través del aparato. Eso también sirve en un lugar específico. Exactamente, como un tratamiento agregado. Digo, pasamos ahora a la parte arterial, porque por ahí se conoce mucho más el Doppler a nivel arterial y fundamentalmente el Doppler de arterias carótidas a nivel del cuello. ¿Qué novedades tenemos en cuanto a esto? Sí, también el Doppler periférico se utiliza en la parte arterial. Dentro del gran caballito de batalla, digamos, de lo que es la parte arterial, las carótidas es lo que llamaríamos patología extracraneal. Recordamos que las arterias carótidas son las arterias que comunican el corazón con el cerebro, básicamente. Tienen
una enfermedad importante ateromatosa, o sea, es un nicho de enfermedad ateromatosa muy importante, así como cualquier otra arteria, pero con el riesgo que irriga los hemisferios cerebrales, lo cual cualquier problema que tengamos con respecto a esa enfermedad de esa arteria carótida, en realidad se traduce en accidentes cerebrovasculares. Ahora, el tratamiento de la carótida, ahí viene el trabajo con el ecodoppler y el diagnóstico con el ecodoppler, siempre la enfermedad carótida es prevención. O sea, siempre se previene. O sea, hay que detectar la enfermedad antes de tiempo para evitar el accidente cerebrovascular. Sí, sí, sí. Muchas veces cuando tenemos el accidente cerebrovascular tenemos al paciente con una lesión o con una secuela. Entonces ya a veces es tarde. Y a veces se determinaron también en el primer mundo que la inversión en la prevención de la patología es mucho más efectiva, económicamente hablando, que el tratamiento de la rehabilitación del paciente. Claro. Por eso en carótida siempre hablamos de prevención. Y dentro de la prevención, la estadística habla de que la incidencia de la población, hay factores de riesgo con este tipo de patología carótida en edades mayores de 60 años, pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con dislipemia, o sea, con colesterol alto, que tienen más tendencia a tener enfermedad carotidia. El estrés mismo, recordemos la enfermedad carotidia de los expresidentes que tuvimos, desde Menem, desde Kirchner. Entonces, son enfermedades que se presentan generalmente con una prevención o con un accidente cerebrovascular. El ecodoppler básicamente lo que hace es tratar de cajonar, o sea, de ordenar estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, y a lo que nosotros tratamos de que el paciente llegue a la consulta sin secuela, asintomático, con un chequeo habitual, en los mayores de 60 años, vuelvo a repetir, haciendo determinados detalles mínimos en el estudio, que es lo que buscamos nosotros para ver qué pronóstico tiene eso, ¿no? Pues justo te iba a preguntar a quién se lo vamos a solicitar, pero bueno, fuiste muy claro en quién, ¿no? Mayores de 60 años con riesgo de dislipemia, hipertensos, diabéticos, que son los factores de riesgo que pueden llegar a desencadenar una patología ateromatosa, ¿no? Sí, está bien. Sí, nosotros en realidad consideramos que un ecodoppler, al margen de que tenga algún problema circulatorio en la arteria, hablamos de problema circulatorio cuando hablamos de una obstrucción en la arteria, una reducción de la luz, que es una estenosis, que no es lo mismo una obstrucción a una reducción de la luz, en lo que llamamos una estenosis, en otros signos que vemos en el ecodoppler que son previos a eso. O sea, sin llegar a tener una placa de colesterol en una arteria, que muchas veces se detecta, el paciente está totalmente asintomático, hay otros valores que se vieron que son previos a la placa, en lo que es la evolución de la enfermedad ateromatosa en la carótida, que empiezan con el endotelio, o sea, que empiezan con la íntima, con la porción interna de la arteria, lo que llamamos nosotros endotelio, que está demostrado que es un órgano, que aparentemente tiene que ver esto en la formación de la placa, y la placa tiene que ver en la alteración del flujo, y el flujo tiene que ver en la formación del accidente cerebrovascular. Entonces, volviendo al punto original, la idea es prevenir con una simple imagen, sin llegar a una placa tampoco, pero midiendo espesores, que llamamos nosotros espesores intimales, espesores del grosor de la pared de la arteria de la carótida, que nos permiten determinar si el paciente está en qué riesgo de evolución y si tiene riesgo de accidente cerebrovascular. Y si uno detecta eso, digamos, hay parámetros que uno puede llegar a controlar para evitar que la enfermedad progrese. Sí, el ecodoppler, lo que estamos haciendo nosotros básicamente es estadificar el riesgo que tiene un paciente de tener en 10 años por una escala, por un sistema, una escala Framingham que se llama, que viene todo establecido, donde se ingresan los datos del paciente, la edad, el peso, la estatura, el grado de colesterol, la raza. El valor que saca directamente el grosor es lo que determina en 10 años el riesgo que tiene de sufrir un accidente cerebrovascular. Un pronóstico importante, ¿eh? Sí, porque consideramos que el endotelio, vuelvo a repetir, es un parámetro, se llama espesor íntima media, que es lo que va a determinar la evolución de esto. Y la placa en sí también es otra de las características. El encontrar una placa en un paciente lo cambia de categoría, o sea, lo pone a un paciente mayor riesgo. Exactamente, en una situación distinta con respecto a la evolución, o sea, son pacientes que tienen que estar más seguidos a controles carotídeos porque la placa puede evolucionar. No es lo mismo una imagen de una placa de todo calcio a una imagen de una placa de toda grasa, porque las placas pueden tener toda grasa y son mucho más riesgo, lo que llamamos nosotros más fibrolipídica, o sea, mucho más riesgo de que se desprenda eso y formen embolia. Y dispare exactamente al hemisferio, bueno, ¿no? Fíjense ustedes que con un método tan sencillo, inocuo como es el Doppler, que es una ecografía dinámica que se hace a través de los vasos,
venosos, como estuvimos hablando específicamente a nivel de los miembros inferiores, las varices que uno puede llegar a determinar qué grado de lesión tienen, como del punto de vista arterial, y específicamente hablamos en este caso de las arterias carótidas, que son las que comunican el cerebro con la parte cardíaca, y que pueden llegar a tener factores obstructivos y procesos que pueden llegar a desencadenar los famosos ACV. A través de este método, como lo explicó el doctor Ascona, fundamentalmente uno puede llegar a prevenir este tipo de enfermedades y específicamente controlarlas antes de que esto suceda y que deje las secuelas pertinentes. Diego, creo que ha sido muy claro en todo esto y bueno, ya vamos a ir hablando de otros métodos diagnósticos y quirúrgicos también, ¿no? ¿Cómo no? Muchas gracias. El doctor Diego Ascona. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es cuando terminan las vacaciones, todos empezamos a organizar nuestra etapa de invierno, de finalización de vacaciones y venimos con el exceso de peso, con el no cuidarnos la piel, no cuidarnos el cabello, dejamos en verano de hacer un montón de actividad física y entonces estaríamos hablando de organizar nuestra agenda de nuestro cuidado del cuerpo. Entonces empezar en esta época a organizar las actividades actividades físicas. No intentemos hacer 5 días de actividad física cuando vemos que no lo vamos a poder sostener en el tiempo. Quizás podemos empezar a organizar una actividad más tranqui al principio, como puede ser yoga, agregando 2 caminatas semanales, hasta pasar a la rutina del gimnasio, tratando de concientizarnos que ese tiempo que a veces creemos que perdemos en el gimnasio es un tiempo ganado, un regalo a nuestro cuerpo. Empecemos a cuidarnos, a recuperar nuestra piel del cuidado del exceso del sol o del no buena protección, que mucha gente no toma esta precaución. Entonces hacer tratamientos de hidratación, de exfoliación, de empezar a nutrir y a hidratar nuestra piel para prepararnos a un cambio de estación, empezar a cuidarnos nuestro cabello, tratar de realizar los cortes necesarios, el cuidado de la no protección a veces que lleva a cabo con la cuestión del cloro, de la pileta, del mar, del sol. O sea, empezar a regalarnos el tiempo donde nos ubicamos en primer lugar, nuestra agenda personal. ¿Por qué? Porque empieza una época en donde las que son mamás empiezan a depender de los horarios de los chicos, entonces a veces dejamos de regalarnos este tiempo para el cuidado y empezar a organizar nuestro plan alimentario. No intentar decir voy a ponerme a dieta estricta para bajar los 10 kilos que aumenté, sino de empezar a cambiar las conductas alimentarias. Tengamos en cuenta que con el ritmo escolar en las familias empieza el orden, la organización de los horarios, que es tan importante cuando uno quiere realizar un plan alimentario, porque la organización del horario nos ayuda. Esto de la época del verano, que salimos a comer algo afuera o las comidas se hacen mucho más alejadas, el que tiene inconvenientes con el consumo de alimentos o que está de pronto con mayor sobrepeso, le cuesta sostener hasta la próxima comida. Entonces, la organización, desayuno, almuerzo, merienda y cena, favorece la organización alimentaria y el empezar a cuidarnos. Uno, con esta rutina mucho más organizada, empezamos a tener un planteo diferente de nuestra alimentación, del cuidado de nuestro cuerpo, del cabello, de la piel. Empezar la rutina de la organización también de los controles médicos, aquello que no hicimos durante estos periodos en donde creemos que nuestra cabeza se desentiende de las obligaciones. Es importante empezar a buscar nuestra agenda de cuidados, las mujeres con los controles ginecológicos, las mamografías, como hablábamos en algunos momentos también de la osteoporosis, empezar a controlar la densitometría y empezar a tener las consultas con los nutricionistas para analizar y evaluar cuál fue nuestra alimentación, empezar con los controles, con los facultativos que ayudan a cuidar nuestro cuerpo. Somos los únicos responsables del cuidado de nuestro cuerpo, nadie puede cuidarlo por nosotros, hasta el momento que decidamos poner nuestra agenda de salud al orden del día y empezar con esta caminata saludable, alimentación saludable, el cabello, la piel y la salud, que somos los únicos responsables. Seguimos en Salud 10.
Bueno, llegamos al final del programa, Marcela. Hemos hablado varios temas, realmente. Temas importantes, el síndrome urémico hemolítico con profesionales de la ciudad de Olavarría, que de pronto hace que podamos integrarnos y conocer especialistas nuevos, el doctor Sembelar, que si bien en alguna otra oportunidad hemos charlado con él, un tema realmente a tener en cuenta. Gastón Sembelar es el jefe del servicio de pediatría del Hospital de Olavarría, y también estuvimos con la encargada de la unidad de terapia intensiva del Hospital de Olavarría infantil, que es la doctora Andrea Ispurú, que nos habla un poquitito de cómo se trabaja en una terapia intensiva infantil de los chicos. Realmente es algo que hay que tener mucho corazón. Es fuerte, sí, pero sí, realmente... alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. También estuvimos con el doctor Diego Ascona hablando del ecodoppler, tanto arterial como venoso, como método de diagnóstico realmente muy importante, algo que se hace en la Ciudad de Azul, así que al acceso de todos. Y bueno, las medidas que usted nos dio para... saludable. Ya tenemos agenda para encarar el invierno, Empecemos a llenar los cuadraditos con esto que nos vamos a cuidar, porque somos los únicos responsables de nuestro cuerpo. Totalmente. Marcela, en 7 días nos reencontramos con Salud 10 Televisión y no falten a esta cita que realmente aporten temas de todo aquello que quieren hablar, que bueno, estamos para eso, para brindarles todo lo que sea información de salud. Nos vemos en 7 días. Gracias.